Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy mi equipo expondrá sobre fisiología de cultivos. Los integrantes son los siguientes: Benítez Rosales Rosalinda, Guadarrama Arias Carla Lisset, Hernández Amador Dorian Alejandro, Hernández Torres Jocelyn y Pichardo Romero Alena Miel. Iniciaré explicándoles un poco sobre fisiología de cultivos. Cabe recalcar que el estudio de las plantas se aborda bajo diferentes puntos de vista y está originado con distintas ramas de la botánica, como son la anatomía, morfología, genética, la patología y la fisiología, claramente. La fisiología de cultivos, como lo dice aquí, es la subdisciplina de la botánica dedicada al estudio de los procesos metabólicos de las plantas. Esto significa que es el campo de estudio de la disciplina que está relacionado con la anatomía de las plantas, la ecología, la fitoquímica, la biología celular y la biología molecular. Integración de señales. Las plantas, como lo dice aquí, se han considerado como organismos que aparentemente no tienen movilidad. Esto significa, o cabe recalcar, que debido a su obvia falta de movilidad, han desarrollado mecanismos que les permitan obtener información de su medio ambiente y adaptarse a este y a cambios diferentes del mismo. Hay 3 integraciones de señales: recepción de señales, traducción de señales y respuesta. Emiten señales cuando reciben estímulos y se comunican entre ellas, y la mayoría de las reacciones son químicas. Hay factores externos que afectan el desarrollo y crecimiento de la misma, como lo son físicos, químicos, ambientales y biológicos. También algunas señales externas vienen de otras plantas. Todas las señales varían en intensidad de un minuto a otro, excepto las gravitrópicas. También hay señales internas que modifican el metabolismo y crecimiento del desarrollo de la misma. Y como lo menciona aquí, que la habilidad de las células de responder a estas señales no está confinada a las células que sigue creciendo y desarrollándose. Recepción y traducción de señales. Percepción del estímulo por las células. Desde un punto de vista de la permeabilidad a través de membranas citoplasmáticas, los reguladores de crecimiento se agrupan en 2 grupos. Estos grupos son lipofílicas, que pasan fácilmente por las membranas, e hidrofílicas, solubles en agua, que pueden entrar a células con grandes dificultades. Su permeabilidad depende del pH de la solución. Localización de los receptores. Los reguladores lipofílicos pasan al citoplasma o al núcleo, donde encuentran receptores que frecuentemente regulan directamente la expresión de genes. Los reguladores hidrofílicos tienen sus receptores en la parte externa de la membrana plasmática, iniciando una secuencia de reacciones en la ruta de traducción de la señal, que terminan con la expresión de genes que frecuentemente producen factores de transcripción, regulando la expresión de estos. Mecanismos de traducción de señales. Existen 2 mecanismos mediante los cuales los reguladores de crecimiento pueden transmitir señales. Estos son vía de utilización de los sistemas de transporte membranal y vías de traducción de señales de 2 componentes. Rutas de traducción de la señal. Se acepta que para que haya una respuesta entre la célula y el regulador de crecimiento, debe de haber la presencia en las primeras de proteínas receptoras que se unen con la molécula del regulador. Esto puede explicar la especificidad de la reacción de algunas células que tienen los receptores adecuados, y pueden ser las células blanco u objetivo para un regulador dado. Parece más que evidente que una célula puede producir la proteína receptora para más de un regulador. Principales vías de traducción de las señales.
Modelo de percepción y traducción de señales en células vegetales. Las señales, incluyendo hormonas que son reguladores de crecimiento vegetal, pueden alterar los potenciales de membrana, activar los receptores o modificar proteínas sinasas. En el modelo no se muestran los receptores solubles ni la síntesis de segundos mensajeros. En la imagen podemos ver lo que son las rutas, señales, primeros mensajeros, que va de proteínas sinasas, receptores por membrana plasmática, proteínas G, cascada de sinasas, segundos mensajeros, factores de transcripción, proteínas sinasas, desarrollo, citoesqueleto, motores osmóticos, crecimiento, proteínas de unión. Bien, ahora vamos a hablar sobre los ciclos biológicos de los vegetales. Existen 6 tipos de ciclos, de los cuales es el circadiano, el mensual, el anual, el bianual, el fitocromo y la fotomorfogénesis. Vamos a empezar con el primero. El ritmo circadiano se genera de manera endógena en la planta y es constante, por lo que se encuentra altamente regulado. Esta regulación es llevada a cabo por proteínas que mantienen el ciclo biológico de manera independiente a pequeñas variaciones externas. Hasta ahora, los estudios con la planta modelo Arabidopsis thaliana sugerían que el funcionamiento de los relojes circadianos vegetales dependían esencialmente de dos osciladores o conjuntos de genes, uno diurno y otro nocturno, acoplados para reconocer la mañana y la tarde. Según ese modelo, la proteína TOC1 activaba los genes del oscilador diurno, que a su vez reprimía el oscilador nocturno. Esta proteína regula directamente la expresión génica de ambos osciladores, pero no mediante su activación, como se creía hasta ahora, sino a través de su represión, actuando así como un represor global. Los estudios de secuenciación masiva para analizar los genes Diana de TOC1 junto con análisis transcripcionales nos han permitido demostrar que la represión de la expresión génica por parte de TOC1 ocurre mediante la unión directa de la proteína a los promotores de los genes que regula. Define una nueva estructura del reloj circadiano y descifra nuevos mecanismos de funcionamiento y regulación que son esenciales en el ciclo biológico de la planta. Marca, además, nuevas estrategias de investigación, el estudio del papel del reloj en el control de la fisiología y el metabolismo de la planta ha de tener en cuenta ahora la nueva estructura del oscilador, en la que TOC1 actúa como represor global y no como activador. El conocimiento de los ritmos circadianos en las plantas permitirá mejorar su crecimiento y desarrollo, lo que supone numerosas aplicaciones en la agricultura, como ayudar a escalonar la recolección de las cosechas para aumentar su producción. Los ciclos se establecen en función del tiempo que pasa desde que germina la semilla hasta que la planta produce semillas y de cuántos ciclos reproductivos realiza una misma planta. En las plantas con flores, las semillas germinan con frecuencia tras un periodo de dormancia y se desarrollan las plántulas. Después crece la planta adulta y se forman los órganos vegetativos y reproductores. Finalmente, se produce la reproducción que comprende la polinización, fecundación, formación de la semilla y su dispersión. Ahora, la anual completa su ciclo en un año. Crecen a partir de una semilla, florecen y mueren después de producir nuevas semillas. Durante la estación desfavorable, se encuentran en forma de semilla en el suelo. La mayor parte de las malas hierbas tienen ciclo anual. Pueden distinguirse las anuales de verano, que completan su ciclo entre primavera y verano, y las anuales de invierno, que lo completan entre el otoño y la primavera. Algunas malas hierbas se comportan como anuales de verano e invierno. El bianual no son exactamente 2 años, son más bien 4 estaciones lo que suele durar una planta bianual, donde se siembra, crece, germina, vuelve a crecer, prospera
y comienza a reservar su energía. Después de pasar el invierno, las plantas florecen, fructifican y mueren. El fitocromo es un tipo de pigmento vegetal, como lo es la proteína, y estas proteínas son solubles y están constituidas por dos subunidades identificadas de unos 1200 aminoácidos, ya que estos controlan diferentes aspectos del desarrollo, informan a las plantas de los cambios operados en el entorno para llegar a optimizar su crecimiento. Estas plantas están fijas en el suelo y no pueden ir en busca de condiciones ambientales óptimas. El lugar donde germina su semilla determina la disponibilidad de la luz, agua y nutrientes. De entre estos factores, la luz cumple un papel principal a lo largo del ciclo biológico, y este sirve como un carburante en la fotosíntesis que ayuda a posibilitar la formación y desarrollo de las hojas, tallo, raíces y flores. La última es la fotomorfogénesis, y esta es el crecimiento y desarrollo directamente dependiente de la luz, pero esta no está relacionada con la fotosíntesis. El control de la morfogénesis está relacionado con la fotomorfogénesis, y su estudio está basado en la comprensión de todos los procesos dependientes de la luz, ya que son distintos de la fotosíntesis y que intervienen en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Cuando una molécula absorbe la luz, tiene un nivel de energía que va incrementando y pasa a un estado excitado. Esta excitación se debe al nivel electrónico, además de su nivel superior de energía que confiere a sus moléculas de estructura electrónica que difieren en la poesía y en el estado fundamental o básico. Plantas anuales y perennes. Las plantas anuales, o también comúnmente llamadas como plantas de temporada, son aquellas plantas herbáceas, es decir, que no son leñosas como en el caso de árboles y arbustos, y estas tienen una vida de unos cuantos meses. Esto se debe a que cuando llega la estación de invierno o cuando se pasa la floración de estas, se secan y posteriormente se sacan de la tierra y se tiran. Pero en cambio, si estas se encuentran en un ambiente mucho más cálido, pueden llegar a sobrevivir y florecer en el siguiente año. Un ejemplo de estas plantas es el amaranto, el cosmos, la petunia, entre otras. Aunque la floración de estas en el segundo año, pues no siempre son de buena calidad, ya que se van degenerando. Son plantas herbáceas y de uso ornamental, ya que completan un ciclo único de vida en un periodo de vegetación activa. En la fase de crecimiento, estas especies van a germinar, crecer, florecer, y en algunas de ellas van a dar frutos, alcanzando su madurez y se secan posteriormente. Plantas perennes. Se les llaman perennes o vivaces, ya que estas plantas viven más de una temporada. Se emplean estas plantas y arbustos pequeños y también arbustos de mayor tamaño, al igual que los árboles, ya que forman parte de este conjunto. En general son plantas muy resistentes a diversos cambios climáticos. Estas plantas se dividen a su vez en dos grupos. Las hojas perenne, es decir, que estas se mantienen durante varias temporadas, y las de hojas caduca,
cuyas hojas se van a remover en cada año. Estas plantas suelen perder la parte aérea de paravegetativa, es decir, en el invierno, pero las raíces sobreviven. Al llegar la primavera, estas vuelven a rebrotar, florecer, repitiéndose el ciclo vegetativo. Un ejemplo de estas especies es la margarita, la azucena de porcelana, ciertos tipos de geranios y además, por supuesto, todos los tipos de árboles y arbustos. Plantas caducifolios. Son árboles y arbustos que pierden las hojas en una cierta temporada. Generalmente todas estas coinciden en el otoño. Hay un periodo en el que la planta se va a quedar sin hojas, pero no significa que esté muerta. Plantas perennifolios. Son aquellos árboles y arbustos que mantienen un follaje vivo durante todo el año, es decir, que siempre van a tener hojas vivas y que se debe de saber que hay cierta temporada en la que sí pierden hojas, pero lo hacen gradualmente. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y hasta luego.